Buenas, ¿cómo estás? Bueno, me alegro que hayas llegado a este video. Si no me conoces, mi nombre es Juanma, soy especialista en biomecánica, licenciado en kinesiología y tengo un máster en osteopatía. Y la realidad es que nuestro abordaje se centra no solamente en la biomecánica, sino en entender un poco cómo funciona todo el cuerpo. Y hoy, si llegaste a este video, es porque seguramente leíste o escuchaste algo mío en las redes hablando sobre estrés, así que te armé una clase preparada para que puedas entender un poquitito más con lenguaje súper entendible, nada técnico, cómo funciona el estrés en nuestro cuerpo y algunos mitos que hay con respecto a eso. Así que termino la clase acá con un apoyo visual, voy a correr mi cara por acá y vamos a charlar un poquitito de estas variables. Como ven acá, hay 5 pilares que trato de charlar con la gente cuando hablamos del tema estrés, que si nos ponemos a mirarlos es qué es, entender qué es el estrés, que no es, si es malo o no, que no es algo que se charle mucho, que todo el tiempo se relaciona el estrés con algo malo, cómo nos afecta, qué repercusiones tiene en nuestro cuerpo cuando estamos desbordados con estrés, cómo podemos influirlo o qué cosas hacen que el estrés aumente o disminuya, entre comillas, en nuestro cuerpo y cómo podemos hacer para mejorar nuestra respuesta al estrés. Así que vamos a ir por partes, vamos a empezar con la parte más importante para mí, que es entender qué es el estrés. Y acá les voy a contar un poquitito de qué se trata. Como ves acá, yo puse algunas cositas que tienen que ver con algo un poquito más técnico. Esta es la parte más técnica de la charla. No es algo súper complejo. Lo voy a tratar de resumir de la forma más simple posible. En principio, entender que en nuestro cuerpo hay un eje que se llama HPA o hipotálamo pituitario adrenal, que es una secuencia de procesos que se van dando en el cuerpo a través del cerebro primero, con el hipotálamo y la glándula pituitaria, que generan una señal para que nuestros órganos, en este caso serían las glándulas suprarrenales, que son las glándulas adrenales como se las conoce, puedan dar una respuesta fisiológica para que nosotros podamos lidiar contra el estrés. Es decir, nuestro cerebro sensa una información de algo que nos pone en peligro, supongamos algo que pone en peligro nuestra vida porque, no sé, nos persigue alguien, nos apuntan con un arma o cualquier situación que nos genere un estrés. Puede ser una situación ficticia creada por nuestra propia mente, pero básicamente es algo que nuestro cuerpo sensa como que corre peligro nuestra vida y empieza a desencadenar una cantidad de respuestas. Cuando se activa este eje, lo que se produce es que las glándulas suprarrenales empiezan a secretar cortisol y adrenalina, que son básicamente las que se conocen como las hormonas del estrés. ¿Qué pasa con esto? Esto es una respuesta normal. El cuerpo tiene que tener esta respuesta porque si no, cuando nuestra vida corre peligro, no responderíamos y estaríamos como si nada y obviamente hay mucho riesgo de que perdamos la vida, justamente. Entonces, esto es un mecanismo normal, fisiológico, tiene que pasar, pasa en todos los seres humanos y en algunas otras especies también. ¿Para qué hace esto el cuerpo? Justamente para prepararnos, como dice acá, para la lucha o la huida, para sobrevivir. Y esto nos pone en un modo de catabolismo. ¿Qué es el catabolismo? Es el desgaste de recursos del cuerpo o el desgaste de energía y recursos del cuerpo para poder rendir en ese momento de lucha o huida, en esa situación de estrés. Repasando, nuestro cuerpo sensa un estresor, que puede ser algo que sea peligro para nosotros. En base a ese estresor manda señales a las glándulas suprarrenales o a la corteza adrenal de esas glándulas, lo cual hace que empiece a desencadenarse una respuesta a ese estrés. Esa respuesta al estrés es secretando cortisol, adrenalina y desencadenando un montón de otros procesos que te voy a ir contando más adelante. Pero en principio esto es importante para empezar a entender cuando hablamos del cortisol. ¿Esto por qué se da? Para prepararnos para sobrevivir ante ese estresor y nos pone en un modo de consumo de energía y de recursos, ¿sí? De romper todo lo que sea necesario con tal de sobrevivir y después deberíamos ser capaces de reponernos, ¿no? Porque si estamos rompiendo todo el tiempo no va a ser beneficioso. Ahora vamos a ver de qué pasa en esos casos. Entendido esto, les cuento un poquitito cómo se regula esto, ¿no? Todo lo que es la respuesta al estrés la regula el SNA, que es el sistema nervioso autónomo, que se divide en dos, en parasimpático y en simpático. El sistema nervioso autónomo es básicamente el sistema que se encarga justamente de desencadenar estas respuestas, de romper y estar en estado catabólico cuando es necesario, porque hay un estresor que nos está perjudicando, y a la vez de reponer y relajarnos cuando no hay un estresor que esté poniendo en riesgo nuestra vida.
Entonces, como ven acá, la flecha conecta el catabolismo y toda la respuesta del cortisol con el simpático. El simpático es el sistema encargado de estimular el catabolismo. Secreta cortisol, adrenalina y nos hace sobrevivir o luchar para sobrevivir en esas situaciones de estrés. El parasimpático es todo lo contrario, es lo que nos ayuda a reponernos, nos ayuda a regenerar todos esos recursos y energías que estuvimos gastando para sobrevivir con el simpático y ayuda a relajarnos para poder tener ciclos y no estar todo el tiempo rompiendo nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos formas de medirlo. Acá les dejé unos cuadritos. Nosotros utilizamos una medición que es a través de una banda cardíaca de la marca Polar, que lo que hace es medir el estrés a través de una métrica, que después se las explicaré en otro video, que es como la variabilidad de la frecuencia cardíaca. No viene el caso ahora, es una forma de medir qué tanto estamos en estado simpático o parasimpático. Si obviamente en estado de relajación, cuando uno está tranquilo en su casa, en su día a día y demás, el estado simpático es muy alto, es algo que no es normal, porque nosotros estamos relajados sin ningún peligro de vida, ningún estresor muy grande, no deberíamos estar con el simpático muy alto. Y si el simpático está muy alto, claramente el parasimpático va a estar muy bajo. Es inversamente proporcional la relación. Mientras más alto el simpático, más bajo el parasimpático. Y viceversa, mientras más alto el parasimpático, más bajo el simpático. ¿Sí? Acá les muestro unos grafiquitos de una medición que yo le hice a una alumna mía de nuestro programa para que vayan viendo de qué se trata. Fíjense, este es el parasimpático, el estado de relajación. El estado de reposición, como se llama anabolismo, que es donde el músculo se repone, crece, donde las vísceras pueden descansar de su actividad, donde mi sistema nervioso puede relajarse, puedo bajar todas esas hormonas del estrés. Fíjense que lo normal es esta línea del medio y lo que vamos a tomar como métrica es la barra intermedia, que es esta que dice RMSSD. Esto habla de que está un poco bajo, también está baja esta variable, pero miremos esto. Está bajo en relación a lo normal, ¿sí? Esto quiere decir que no estamos con un estado parasimpático óptimo. Yo esta métrica se la tomé con ella estando relajada, con lo cual esto debería ser más alto. Y fíjense cómo está el estrés. El estrés index está muy alto, más allá de la línea media de normalidad. Esto nos habla de que su estado basal es de mucho estrés, cuando ella está sin hacer ninguna actividad y muy relajada, su estado sigue estando muy simpático, es decir, está todo el tiempo rompiendo y en estado de catabolismo, de utilización de recursos. Después de hacer un par de meses del programa y de avanzar con un montón de cuestiones que ahora vamos a charlar más adelante, fíjense cómo cambiaron sus métricas. Cuando yo le tomo la métrica relajada, fíjense lo que creció el estado parasimpático, incluso superando la línea de normalidad, quiere decir que está en un estado muy óptimo de recuperación y regeneración. Y fíjense cómo bajó a la normalidad el estado de estrés, ¿sí? Está en estados normales de estrés y de uso y desgaste de recursos, ¿sí? Entonces, con estas métricas nosotros vamos viendo qué es lo que está afectando a la persona. Si yo interpreto estas métricas con algunos otros análisis clínicos más, nos va a dar mucha información de cómo trabajar con esa persona. Pero bueno, esto no viene mucho al caso. Acá más o menos se va entendiendo un poquito cómo funciona el sistema de estrés en el cuerpo. ¿Esto del catabolismo es malo? Esta es la segunda pregunta. No, para nada. Esto es algo necesario para sobrevivir. Si nosotros, como les contaba, no reaccionáramos con ese sistema simpático y ese catabolismo para poder luchar o huir de posibles estresores que ponen en riesgo nuestra vida, terminaríamos muriendo y el objetivo más grande de cada especie es sobrevivir y reproducirse lo más que pueda. Entonces, es súper necesario en momentos de dificultades, y estresores del entorno. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense lo que yo les aclaro acá. No estamos diseñados para estar constantemente en estado simpático, en estado catabólico, con el cortisol alto, ¿sí? Esto es una herramienta que funciona de manera aguda, es decir, periodos cortos de tiempo. Esos periodos cortos tienen que ser coherentes con una situación de estrés que nos esté afectando, ¿no? No puedo estar relajado, tirado, mirando la tele, sin ningún estresor y que mi simpático esté a tope, como vimos en el caso de mi alumna acá. Ella estaba... Cuando le tomé esta métrica estaba relajada, acostada en una camilla, hace un rato que estaba ahí, y fíjense la cantidad de estrés que estaba percibiendo su cuerpo. Entonces eso nos habla de un estado anormal del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces es importante entender que no es malo tener una respuesta al estrés con este tono simpático. Lo que es malo es que esté constantemente o por periodos muy prolongados de tiempo, ¿sí? Porque estamos todo el tiempo rompiendo y usando recursos y nunca nos logramos reponer. Es como tratar de andar con el auto
miles y miles y miles y miles de kilómetros sin nunca cargarle nafta. En algún momento eso se va a romper o va a dejar de andar, ¿sí? Y eso nos trae un montón de problemas a nivel fisiológico, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Al detectar estresores, el sistema simpático, este sistema nervioso autónomo que hablábamos, pone el cuerpo en modo de gasto de recursos para sobrepasar ese estrés, esa situación de estrés, y como consecuencia también va a producir algo de inflamación, porque va a estar rompiendo fibras musculares, rompiendo distintas células que el cuerpo necesita para poder generar energía y resolver esa situación de estrés. Y debemos reponernos de esto entrando en estado parasimpático. Esto es lo que les nombraba anteriormente. Si esto está permanentemente en nuestro cuerpo, nos rompe constantemente y nunca nos recuperamos. Acá les dejo un libro recomendado para entender un poco más sobre esto, que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Y tiene que ver con esto, ¿no? Es algo llamativo el nombre, porque habla de cómo otras especies que tienen este mismo eje de estrés no tienen distintas enfermedades que nosotros terminamos teniendo por el estrés crónico. Y te explica muy bien cómo diferenciar esto de cuándo es peligroso tener una respuesta al estrés constante y cómo debería ser si fuera saludable, ¿no? Esto que les comentaba recién de lo agudo y lo crónico, ¿no? Y acá esto nos deja ver cómo nuestra vida moderna nos mantiene en un estrés crónico con baja capacidad de entrar en estado parasimpático para reponernos de todo ese daño. Y esto tiene que ver con que somos la única especie que empezó a tener estresores ficticios. ¿Qué quiere decir? Que no son cosas que realmente pongan en peligro nuestra vida. Por ejemplo, no sé, me van a echar del trabajo y eso me pone en una situación de estrés, de supervivencia, cuando en realidad no es algo que ponga en riesgo nuestra vida. Nos lo genera por nuestras creencias, nuestras percepciones respecto al peligro que eso puede generar no tener una fuente de ingresos estable. No sé, choqué con el auto y el peligro de lo material y ¿qué voy a hacer ahora? Todas esas son cosas ficticias que si viviéramos en entornos naturales no harían que corra peligro nuestra vida, ¿sí? Entonces, esta vida moderna nos propone estar constantemente ante un estrés crónico que nos desgasta constantemente. Tenemos que aprender a lidiar con eso y entender cómo hacer para que nuestro estrés sea agudo y tenga periodos de reposición, de regeneración de ese estrés, ¿sí? Dicho esto, vamos a pasar a ver cómo esto nos afecta a nivel de nuestra fisiología, nuestro cuerpo, nuestra salud en general. Fíjense que esto nos va a dar alteraciones en nuestro estado de concentración y estado de alerta, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Si yo estoy ante una situación de estrés, toda esta respuesta del cortisol y del sistema simpático me va a ayudar a estar más enfocado en las cosas que ponen en peligro mi vida. Pero si eso nos mantenemos de manera crónica, llega un momento en el que se satura nuestra energía para mantenernos concentrados. Llega un momento en el que dice basta y ahí es donde empieza a tener alteraciones negativas. Uno empieza a perder el foco, empieza a estar alerta por otras cosas que no son importantes a las tareas que está haciendo. Entonces empieza a afectarnos la salud mental. También nos aumenta, por ejemplo, la presión arterial. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo? Si tiene que salir corriendo para defenderse de un predador, por ejemplo, o de algo que nos pone en riesgo, necesita tener buena llegada de sangre a todos sus músculos, a todos sus lugares donde requiere metabolismo. Entonces aumenta la presión arterial. Lo mismo con el aumento de la glucemia. La glucosa es una fuente de energía muy rica y rápida en el cuerpo. Entonces el cuerpo dice, bueno, empecemos a sacar glucosa a la sangre para que tenga recursos para poder resolver esta situación. Después también hay funciones que disminuyen cuando estamos en situaciones de estrés, como por ejemplo la movilidad intestinal, porque cuando uno está estresado la digestión no es prioridad, la prioridad es sobrevivir. Entonces se disminuyen o se anulan las funciones de lo que es digestión o intestinal en general y, por ejemplo, la función sexual. Cuando uno está en riesgo no puede estar preparado para reproducirse, porque eso es una función secundaria que se tiene que dar cuando uno está en estado parasimpático. Lo mismo con las alteraciones del sueño, esto tiene que ver con el estado de alerta y el estrés que estábamos persiguiendo. Alteraciones en la función cardíaca también, debemos bombear mucho más para poder rendir. Y alteraciones en la percepción del dolor. Seguramente habrán escuchado a alguna persona que, no sé, está en una catástrofe, por ejemplo, no sé, hay alguien atrapado abajo de un escombro después de un terremoto o algo de eso, y hay historias de gente que va, levanta un escombro que es extremadamente pesado y logra liberar a la persona. Y saca una fuerza y una falta de percepción del dolor. Es como que no le interesa nada más que poder resolver esa situación de estrés y el cuerpo con sus recursos y sus respuestas fisiológicas hace que nuestro dolor disminuya, que a pesar de estar lastimados o heridos podamos rendir igual para poder sobrevivir y
Cuando bajamos, cuando empezamos a entrar en estado parasimpático, recién ahí vuelve la percepción del dolor, empieza a verse la fatiga que nos generó todo ese estrés y demás. Todo esto, si se mantiene crónicamente, obviamente nos afecta. Quizás tenemos personas con disfunción eréctil, por ejemplo, porque están en estado simpático constantemente, lo cual no permite tener una función sexual adecuada, o personas con la presión arterial constantemente alta, hipertensión arterial, o personas con la glucemia, los diabéticos por estrés. Hay un montón de diabéticos que se desencadenan por una respuesta metabólica de estrés. Y así con todo, van a haber un montón de condiciones del día a día de hoy, de la gente en el día a día, que están alteradas producto de este estrés crónico que estamos teniendo y no nos estamos dando cuenta. Y algo que nadie habla de esto, es cómo ese estrés nos afecta a nivel de nuestra fascia, ¿sí? Nuestra fascia, como les cuento siempre, y si es la primera vez que lo escuchan, es como un tejido que nos recubre por todo el cuerpo. Imagínense un traje de neopren que está bien pegado al cuerpo y eso nos transmite tensiones a distintos lugares, ¿sí? Es como si yo tuviera ese traje de neopren y yo tiro del traje de neopren desde un lugar, desde una punta, probablemente voy a tironear también de un lugar más abajo o en otra distancia, ¿sí? Porque está todo conectado y está muy relacionado. Entonces, esa transmisión de tensión es importante que sea adecuada. Si hay mucha tensión en un punto, nos va a generar un montón de procesos en otros lugares que no está bueno tener. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando estamos ante una situación de estrés, la fascia, que es un órgano que percibe, es sensorial, es endocrino, quiere decir que ayuda a la producción de hormonas y de respuestas fisiológicas, y es contráctil, es decir, se contrae también, genera una respuesta. Si hay estrés, va a repercutir porque sensa que hay un peligro, sensa ese estrés, genera una respuesta endocrina que ayuda a todo esto que hablábamos de las hormonas del estrés, la adrenalina, el cortisol, y empieza a generar, cuando hay cortisol circundante, una contracción de esa fascia. Esa contracción de esa fascia hace como una esponja. Cuando yo aprieto una esponja, expulsa todo el agua hacia afuera. Entonces nos deshidrata la fascia, que no está mal si es agudo, pero cuando empieza a ser constante y nuestra fascia no se puede hidratar después de un proceso de deshidratación, empieza a traernos alteraciones. Esa fascia tiene que ser viscoelástica, tiene que ser viscosa, ni muy rígida ni muy flácida. Cuando no tiene hidratación se pone muy rígida, se reseca y eso hace que nos traiga mal funcionamiento de nuestro movimiento, de nuestra postura, y ahí es cuando empezamos a ver cómo el estrés empieza a afianzarnos en ciertas posturas. Se van a dar cuenta que las personas que tienen determinadas tendencias de ser como personas que más hiperreactivas al estrés y demás, tienen ciertas posturas de defensa como más contraídos, más cerrados, más de miedo. Entonces todo esto tiene que ver con la respuesta al estrés que les veníamos hablando. Fíjense, les puse imágenes de la fascia para que vean que es un tejido que está como húmedo, que es elástico, es como un chicle, no es algo rígido ni muy seco ni algo súper baboso y gelatinoso, es como un punto intermedio, ¿sí? Ahí les puse unas imágenes para que lo vieran. Llegando más al final de la charla, les cuento un poquitito acá cómo se ve influida esta percepción del estrés que tenemos nosotros. Por un lado, por creencias, como les comentaba. Si yo creo, por ejemplo, en Argentina, que tenemos mucha fluctuación de la economía y del valor del dólar y demás, si yo creo que esa fluctuación del dólar a mí me va a afectar en algún punto muy profundo, quizás esa creencia, por no saber cómo resolverla, me pone en una situación de estrés crónica constantemente por toda la inestabilidad que hay, que es simplemente mi creencia, no está en riesgo mi vida. Es mi creencia de que puede llegar a pasar algo si el dólar o las finanzas de mi negocio o personales están afectadas por todo esto, ¿no? O la falta de certeza, inseguridad. Cuando hay incertidumbre es muy común que las personas que son quizás más ansiosas, más paranoicas, esa inseguridad les genera una respuesta del estrés constante porque no saben qué va a pasar y no están en control de lo que va a pasar. Otras cosas como relaciones, conflictos de pareja, de amigos, de familia, todo eso nos genera un estrés muy grande cuando a veces son cosas realmente que afectan poco a nuestra salud. Es decir, a veces tenemos discusiones que son muy banales con nuestras relaciones y eso nos pone en una situación de estrés que no pone realmente nuestra vida en peligro. Lo mismo con calidad del sueño. Si nosotros estamos durmiendo mal, es algo que a nuestro cuerpo no le permite recomponerse. Estás más tiempo en estado de estrés, estado simpático, generando cortisol, que es lo que nos mantiene despiertos también, y eso no es bueno para nosotros, nos genera esa respuesta al estrés crónica constantemente. Lo mismo con la mala alimentación. Si nos alimentamos mal, nos intoxicamos, nuestro cuerpo percibe como una amenaza porque estamos comiendo mucho ultraprocesado o elementos que no son óptimos para la digestión y demás, el cuerpo se va a defender de esta manera.
Acá hay algo importante, estimulantes. A veces hay gente que depende mucho de juntarse socialmente para poder estar como más contenido y sentirse seguro y no caer en la soledad como algo estresante para ellos. Y eso no está bueno porque es esconder un poquito esos síntomas. A veces hay, no sé, gente que se la pasa escuchando música, gente que se la pasa usando muchas redes sociales, gente que utiliza sustancias, cafeína, marihuana, alcohol. Hay un montón de cosas que son estimulantes, sea para relajarnos, para intentar relajarnos o intentar estimularnos un poco más, porque no estamos pudiendo producirlo de la manera más natural, que es con el propio cuerpo. Y esto tiene que ver con que está agotado tu sistema simpático de tanto tiempo estar estresado. Exceso de esfuerzo o de trabajo, esto lo sabemos todos. Mala exposición a la luz también nos afecta porque los ciclos de luz hacen que nuestro cuerpo entienda cuándo se tiene que ir a dormir, cuándo tiene que despertarse, y ese ciclo de vigilia y sueño lo regula mucho el cortisol. Entonces la luz es súper importante acá, de no estar expuestos a luces artificiales constantemente, exponernos un poquito más a las luces naturales. Y la mala calidad de movimiento. Ustedes piensen que el movimiento está constantemente en nuestra vida. Respiramos y eso genera un movimiento del diafragma. Nuestro ritmo cardíaco está constantemente, la contracción cardíaca moviéndonos. Nuestros ojos se mueven constantemente, parpadeamos, incluso cuando dormimos nos movemos. Entonces, tener una buena calidad de movimiento hace que nuestro cuerpo se sienta seguro para realizar esas tareas físicas y no se sienta en riesgo constantemente de lastimarse y por ende no desencadena una respuesta al estrés. Todo esto nos afecta en nuestra respuesta al estrés. Cualquier situación o entorno que le dé información a nuestro cuerpo de que podemos estar en peligro va a desencadenar una respuesta de estrés con este tono simpático y cortisol en el sistema. Y acá, de vuelta a esto, por más de que no sea una situación real, una amenaza real, nuestro cerebro desarrolló un montón de mecanismos de defensa y a veces hay un montón de creencias que están instauradas que nos desencadenan una situación, una respuesta al estrés, pero es ficticia, es creada por nosotros. Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta para empezar a entender cómo pensamos y cómo entendemos las cosas que nos afectan. Vamos con lo importante, lo que más quiero que se lleven acá de esta charla. Y acá me gustaría de alguna manera que ustedes puedan entender que todo esto nosotros lo vivimos trabajando con la gente que ingresa a trabajar con nosotros. Así que te voy a dejar abajo este video por si vos querés aplicar todo esto más en profundidad y entenderlo mejor aún y obviamente tener mejores resultados. Te voy a dejar un link para que tengas una charla con algún experto de mi equipo y ahí tratar de encontrar una estrategia adecuada para vos y ver si lo que tenemos para ofrecerte con nuestro programa te puede servir para poder aplicar todo esto que te voy a contar ahora. Yo te dejo algunos tips, algunas ideas, algunos accionables para que vos puedas empezar a trabajar con esto de alguna forma, más allá de si después entras al programa o tenés la entrevista con nosotros o no, pero de todas maneras te aconsejo que en lo posible trates de contactar a alguien que sea un experto. Te ofrezco nuestro programa, pero puede ser con cualquier otro. Si es así, te dejo el link abajo para que puedas reservarlo. Volviendo un poquitito a esto y dándote las herramientas concretas, esto que les decía, exponernos a la naturaleza más seguido. Estamos muy en entornos artificiales constantemente y necesitamos que esto cambie. Nuestro cuerpo está hecho para sincronizarse con los ciclos de la naturaleza. Lo que les decía de la luz, los entornos y las amenazas reales de vida, y pasar más tiempo en la naturaleza ayuda a sincronizarnos y alejarnos de toda esta vida artificial que nos propone constantemente estar estresados. Por otro lado, disminuir estimulantes externos. Acá tenemos el hecho de todo esto artificial que nos genera respuestas en el cuerpo. Cuando uno viene durmiendo mal, viene fatigado porque está estresado hace mucho tiempo y demás, empieza a optar por estimulantes externos para suplir esa respuesta que el cuerpo no está teniendo. Por ejemplo, no me puedo despertar porque vengo durmiendo mal y demás, y se desencadena una fatiga tan grande que empiezo a consumir cafeína para tratar de estimular mis niveles de energía. Pero eso es externo, no lo estamos generando propiamente con el cuerpo porque estamos muy agotados en ese sistema simpático. Entonces todo eso hace que el cuerpo se desacostumbre a generar su respuesta natural, fisiológica, y empieza a depender de esos estímulos externos. Y después se hace una dependencia tan grande que uno no puede dejar el café o la cafeína para poder sentirse con energía. Y eso no está bueno a largo plazo. A largo plazo genera un montón de repercusiones negativas en la salud. Entonces, si sos de consumir mucho alcohol, de consumir mucha cafeína, de
tener muchas juntadas sociales y nunca tener tiempo para despejarte, para estar tranquilo y reponerte por tu cuenta, de si sos de utilizar la marihuana para relajarte un poco y poder concentrarte y demás, trata de empezar a alejarte de eso y empezar a despertar los mecanismos propios de tu cuerpo, que te va a ayudar un montón. Después, me gustaría que se lleven este concepto de hormesis. La hormesis es una dosis óptima de estrés para que el cuerpo se adapte. Fíjense, respuesta adaptativa, una dosis de estrés adecuada. No puede ser ni muy poca ni demasiada, ¿sí? Estimula mecanismos endógenos. Volviendo al punto anterior, te enseña cómo hacer para que tu cuerpo empiece a dar una respuesta correcta al estrés y no necesites el café, la marihuana, el alcohol o distintos estimulantes externos. Fíjense que si es un estrés insuficiente, nuestro cuerpo no se va a adaptar de la manera correcta. Si es un estrés excesivo, tampoco. Pero si es, si es un estímulo adecuado, genera una respuesta de adaptación óptima. Y acá van a escuchar mucho de, por ejemplo, las inmersiones en frío. En nuestro caso, ahora les voy a mostrar cómo lo hacemos a través del movimiento. Hay un montón de formas de ponerse ante una situación de estrés que sea óptima para poder establecer una buena salud y una buena respuesta a esa situación de estrés. Pero tiene que ser adecuada. Es súper importante que no se pasen ni se queden cortos con esto. Si sos de conocer las inmersiones en frío o distintos tipos de respiración que se utilizan ahí en esos métodos, no abuses de eso porque te va a saturar el sistema de estrés y no está bueno. Hay gente que se copa con eso y está constantemente haciendo inmersiones en frío y eso es tremendamente malo para la salud a largo plazo. Momentáneamente te vas a sentir bien, pero a largo plazo te va a arruinar tu sistema nervioso autónomo. Bueno, yendo a lo último, esto, mejorar la calidad del movimiento. Como les decía, el movimiento está constantemente en nuestra vida, necesitamos saber movernos bien para estar seguros, no percibir que estamos en una situación de riesgo cada vez que estamos en alguna postura o en algún movimiento que nos pone en estado de alerta. Y acá les dejé como este textito de que el movimiento es algo que está constantemente presente en nuestra vida y tiene que ser adecuado no solamente en cantidad, sino en calidad. No podemos estar todo el tiempo haciendo actividad física, ser adictos a esa actividad física porque de vuelta nos está rompiendo constantemente y tampoco podemos tener muy poca cantidad de actividad física. Como les decía, un estímulo hermético, pero no solamente en cantidad, sino en calidad. Moverse por moverse es cuando uno no sabe cómo moverse bien, termina siendo termina perjudicándonos tanto que nos pone en esa situación de estrés constantemente. Si yo tengo alteraciones del movimiento y me duelen las articulaciones y arriba de eso voy a hacer fuerza, voy a hacer deporte y demás, claramente me va a empezar a doler mucho más todo, me va a empezar a inflamar mucho más el cuerpo y el cortisol se va a empezar a elevar y a ponernos en ese estado de estrés. Entonces, la cantidad es fácil de regular porque es empezar a escuchar a tu cuerpo, pero la calidad no. Ahí necesitas un método correcto, que el método para nosotros correcto por muchísimo con respecto a todo lo que hay en la industria del fitness y la rehabilitación es Functional Patterns, que es el método que utilizamos nosotros para poder enseñarle a las personas cómo su movimiento puede reducir su estrés. No hace falta que me creas, de vuelta te muestro evidencia con mis alumnos, esto lo logramos simplemente mejorando la calidad del movimiento. Esta persona no cambió hábitos de alimentación, no cambió hábitos de sueño, no cambió mucho su interacción con su trabajo y las relaciones sociales. Lo que más cambió en estos 2 meses y medio de programa donde generamos este resultado fue su calidad de movimiento a través de nuestro sistema de entrenamiento. Entonces, de vuelta, te invito a que si querés conocer un poco más de esto, querés realmente trabajar en esto y mejorar tu salud a largo plazo, puedas reservar una entrevista con algunos de los expertos del equipo. Te dejo el link abajo en la descripción y cualquier duda o consulta que tengas respecto a esto, me escribís por Instagram que te ayuda a resolverla y charlamos por ahí. Te mando un abrazo.